buenas noches, estás escuchando la 18.7. Bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio que es nocturno. Yo soy Jacqueline García y como cada semana nos haremos compañía a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos permiten acompañarlos en la soledad de la noche, ya sea que estés en tu hogar, en tu vehículo o en tu trabajo. Gracias a ti por hacernos compañía. Apaga la luz, acomódate donde sea que estés y prepárate, porque en este espacio, en el episodio de hoy, hablaremos de algo que ha acompañado a la humanidad por siglos, yo diría que también es algo que es tan longevo como la humanidad misma. Vamos a hablar de estas figuras que parecen humanas pero que definitivamente no lo son, estas siluetas inmóviles al final de un pasillo, estos seres que son bastante altos, que desaparecen cuando alguien intenta acercarse, o peor aún, que no desaparecen, y presencias que muchísimas personas a lo largo de todo el mundo describen casi exactamente igual, aunque estas personas jamás se hayan conocido entre sí. Estos seres que son fantasmas, entidades de otra dimensión, o simplemente que a algunos de nosotros imaginamos cosas, una imaginación colectiva tal vez. Bueno, pues esta noche en este espacio hablaremos de varias de las historias más conocidas sobre este tipo de espectros, figuras. Ya habíamos hablado hace algunos episodios sobre las personas sombra, estas figuras que la descripción suele ser casi idéntica, una figura completamente negra a la cual no se le distinguen los ojos, la boca ni la ropa, y es como si fuera un vacío, algo oscuro pero con una forma humana, y muchas personas aseguran que al despertarse ya se encuentra esa figura muy cerca de ellos y la ven parada junto a su puerta, junto a su cama, pero que a los pocos segundos desaparece. Lo interesante también de esta figura, de estas apariciones, es que todos los que aseguran haberlas visto siempre describen que sintieron miedo, que sintieron esta sensación de temor, de que algo los estaba acechando. Pero también hay otras personas que aseguran que no solo se les apareció cuando estaban durmiendo y despertaron, sino también afirman que las han visto completamente despiertos, igual acompañados por otras personas. No creo que sea una ilusión colectiva, sinceramente, pero dime tú qué opinas. También en este espacio ya hablamos del hombre del sombrero, y dentro de estas personas sombra existe como un subgénero que es este hombre del sombrero. Es una figura bastante famosa, ya se ha escuchado muchísimo hablar de la misma, pero te cuento, es una silueta masculina muy alta, vestida aparentemente con un abrigo y usando un sombrero de ala ancha. Simplemente se te queda lo que parece ser observándote, y durante algunos años se han ido juntando varias historias, varios relatos de personas que jamás habían escuchado acerca de esta figura, de esta aparición, hasta que la vivieron y descubrieron que otros describían exactamente al mismo ser. Pero sin duda lo más interesante es escuchar tus historias, así que te vamos a compartir la primera historia de la noche que nos llegó al correo electrónico. Mi papá platica que cuando era niño vivía en un rancho muy alejado de la civilización y junto con sus hermanos les gustaba jugar a las escondidas. En una ocasión decidieron esconderse en una tipo cueva que estaba bien tapada con tablas, pero no cabían todos y él quedaba como medio cuerpo de fuera. Cuando en eso ve pasar una criatura como pie grande, describe él, pero que su aspecto era como piedra y caminaba muy tieso. Se fue caminando entre los cerros hasta perderse y hasta la fecha no sabe qué pudo haber sido eso, pero no había gente cerca de donde vivían. Muchas de estas historias pueden resultar bastante perturbadoras, terroríficas. A mí la verdad sí me dan bastante miedo, pero para que no te sugestiones te vamos a contar qué dice la ciencia al respecto de esto. Y es que también es importante conocer la explicación científica. Nuestro cerebro está diseñado para reconocer rostros y figuras humanas incluso cuando no existen. Algo así como cuando te le quedas viendo al cielo y puedes identificar alguna que otra figura. Este fenómeno recibe el nombre de pareidolia y también existen condiciones conocidas como la parálisis del sueño, el estrés extremo, la ansiedad o la falta de descanso que pueden provocar alucinaciones muy vívidas, pero no todos los testimonios encajan perfectamente dentro de estas descripciones, ¿verdad? Y ahí es donde entra lo misterioso, lo que nos da miedo. Y sinceramente, ¿por qué habría tantas historias que se repiten, tantas historias similares? La que nos comparten a través del chat acerca de un hombre que parece de piedra, la verdad es que no la había escuchado yo anteriormente. No sé si alguien en el auditorio ya la había escuchado o había escuchado de una figura similar. Y vamos a escuchar la primer llamada de esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Víctor Ávila. Hola Víctor, ¿desde dónde nos escuchas? Escucho desde Cuautepec, Hidalgo, un pueblito aquí de Hidalgo. No está cerca de la sierra, pero cerca de Puebla. Pues un saludo hasta Cuautepec. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche. Dinos, ¿cuál es la historia que nos vas a contar? No, muchas gracias a ti por recibirme la llamada y pues creo que tengo una historia bastante buena. Esto me pasó hace un año. Mira, yo la verdad pues por aquí por mi pueblo, pues sí se vienen a escuchar muchas historias que pasan y todo, ¿no? Pero nunca como que algo lo suficientemente malo como para llamar la atención de la mayoría, ¿no? Y fíjate que estábamos como que tranquilos con eso, ¿no? De que pues no es como que sea un pueblo donde pasan varias cosas, pero pues siempre me habían comentado por ahí que pues aquí se escuchaban, que pasaban cosas en la noche, que al ser un pueblo que ya tiene tiempo, soy de Cutepec, pero soy de un pueblo que se llama Santa Rita, al ser un pueblo viejo, se podrá decir, pues es un pueblo que ya tiene historia. Y en una noche, pues tuve que salir yo por motivos personales a las 2 de la mañana, casi 3, eran como 2:30. El tema es que pues sí, bien, ¿no? Salí, me puse como siempre, a vigilar pues que no pase nada, ¿no? Porque pues la inseguridad está potente. Entonces pues me empecé a asomar, ¿no? De que no hubiera nada. Para eso mi hermano venía conmigo, mi hermano se quedó cerrando el zaguán y yo pues salí con el carro, ¿no? Miré a la derecha, miré a la izquierda y cuando miro hacia la izquierda me percato de que hay algo moviéndose, hasta más arriba. Hay algo moviéndose. Y pues sí me saqué de onda porque pues a esa hora de las 2:30 de la mañana, ¿qué fregados va a estar moviéndose, no? Sí, claro. No había ni perros. Sí, no hay perros, no hay nada a esa hora. Está nada más un velador. Y yo pensé, te lo juro, que era un borrachito, porque pues normal, ¿no? En cualquier pueblo, cualquier lugar hay un borrachito, ¿no? Y dije, pues sí, debe ser un borrachito que está por ahí. Pero lo seguí viendo y lo seguí analizando y me di cuenta que no se movía como una persona. O sea, se movía extraño. Y dije, o sea, no le entendía sus pasos. Y tú vas a decir, ¿cómo no vas a entender sus pasos? Lo que pasa es que cuando caminaba hacia arriba, esa cosa se iba hacia abajo. Y entonces me sorprendía porque yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que caminar hacia arriba te lleve hacia abajo, no? Sí, claro. Entonces fue como que un tema que está pasando aquí. Y seguí analizando, pues para ver, y yo te lo juro que era como de, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo está funcionando? Y lo estuve analizando y observando en el minuto en lo que salía mi hermano de la casa. Ya cuando logra salir mi hermano, se sube al carro y le digo, mira, y los dos nos cruzamos a ver pues lo que estaba ahí, no lo entendíamos qué era todavía. Y mi hermano dice, güey, ¿está subiendo o está bajando? Y le digo, justo, sin decirte, ya me entendiste, le digo, porque no entiendo, güey, le digo, no sé si está subiendo o está bajando. Y seguimos viendo y en ese momento, pues esa cosa como demonio, no se puede decirlo, criatura, se percató que lo veíamos y empezó a acercarse hacia nosotros. Pero ahora su movimiento era al revés, en lugar de ¿cómo se llama? Cuando iba hacia arriba, ahora estaba bajando. Nos paniqueamos, pero pues normal, ¿no? Seguimos viéndolo y lo curioso fue que no pasaba por las zonas donde estaba la luz, o sea, donde había alumbrado, no pasaba por ahí, solamente pasaba por las zonas donde estaba la luz. Fue extraño. Cuando se acercó un poco más, no sé qué pasó, se empezó a perder en la oscuridad. Empezó a subir, ahora en lugar de bajar empezó a subir, pero empezó a tener movimientos mucho más extraños hasta que subió un poco más y se perdió en la oscuridad. Por pura curiosidad, mi hermano y yo fuimos y le echamos las luces, ¿no? Para ver, pues, qué era, ¿no? Dijimos, un perro, un señor, ¿qué es eso? ¿Y qué crees? No había nada. No había nada, o sea, simplemente estaba oscuro y nos sacamos muchos de onda. Le preguntamos después al velador, oye, ¿es y eso? Y sí nos dijo así como de, no, pues es que este es un pueblo viejo, o sea, realmente aquí sí pasan cosas, y nos empezó a contar como que más historias que llegaban a suceder. No, o sea, no crees hasta que empiezas a darte cuenta, pues que sí. A la mitad de tu historia estaba preguntándome cómo podrían haber escapado de una situación así. Y también me sorprende que la vivieras con testigos. Por lo general, cuando nos sucede algo paranormal, no hay testigos cerca. Sí, no, o sea, y es justo lo que igual a mí me sorprendió, de que normalmente, pues ese tipo de cosas, pasan como que, pues, a uno solo, ¿no? Pero ya cuando lo vives con dos, o sea, o más personas, y ya están como para darte retroalimentación y decirte, sí, yo también lo vi, ya es otra cosa, porque ya sabes que no estás tan loquito, ¿no? O sea, porque uno puede equivocarse, uno puede decir,
bueno, pues es que ese día no dormí bien, estaba cansado, lo que quieras. Pero ya cuando viene otra persona y te dice, no, sabes que sí es cierto, o sea, sí lo viste bien, ya es algo, pues, como vamos a pensarse, ¿no? Sí, uno no confía tanto en su propio criterio, pero ya cuando está acompañado es más difícil que hayan tenido una visión colectiva. Sí, exacto. Y para saber que estaba ahí, ¿no? Ya, y ver que hizo el mismo movimiento ya está más complicado. Pero pues sí, esa es la historia que te quería compartir. Muchísimas gracias, Víctor. A mí la verdad es que sí me causó bastante miedo. Ojalá que a nuestros radioescuchas también. Y si alguien ha visto algo parecido, también estaría genial que nos lo compartieran a través del chat o a través de mensajes. Si es así, nos gustaría que siguieras sintonizando la estación para ver si alguien más se ha topado con este tipo de espectro. Porque sí, parece ser que es un espectro. Sí, definitivamente yo creo que sí es. O sí lo era. Pues muchísimas gracias, Víctor, te agradecemos mucho y gracias por escuchar Nocturno. ¿Tienes algún saludo para alguien antes de despedir tu llamada? No, te agradezco mucho por este espacio, por darme la chance de contar lo que viví. Gracias a ti, que pases una excelente noche. ¿Qué tal la historia que nos acaba de compartir nuestro radioescucha Víctor? En algunos lugares del mundo existen reportes de figuras humanoides de más de 2 metros de altura, bastante delgadas, con brazos demasiado largos y movimientos poco naturales, y muchas veces aparecen en carreteras solitarias, bosques, campos abiertos o incluso son observados desde lo lejos. Algunos de los testigos aseguran que nunca caminaban, parecía como si se deslizaran. Y parece que esta figura coincide mucho con la historia que nos compartieron en esta noche. Esta figura que nosotros te describimos en este momento es conocida como el hombre alto. Así a secas, nada más como el hombre alto. Y esta historia sí me dio bastante miedo, como le comentaba a nuestro radioescucha mientras la contaba. Yo decía, ¿cómo lograron superar esa situación? ¿Ustedes qué harían si se hubieran encontrado en esa misma situación? Yo no sé qué hubiera hecho. Yo creo que hubiera sido víctima del pánico y me hubiera quedado pasmada únicamente. Te voy a contar la última historia de esta noche. Yo quiero contar una experiencia que pasé hace años cuando vivía en la casa de mis abuelos de parte de mi papá. Para ser exactos, en el año 2010. En ese año yo recién empecé a trabajar, por lo cual ya contaba con celular propio y bueno, contraté una promoción de noche, en el cual me acuerdo que era tiempo ilimitado de llamada de 11 de la noche a 5 de la mañana. En ese entonces llamaba siempre en la noche a mi enamorada. Casi siempre hablábamos desde la noche hasta las 2 de la mañana. Una vez estaba yo en la sala, en el mueble donde mi abuela en ese entonces aún vivía, se sentaba a rezar y recuerdo que una vez escuché un llanto de una chica que se escuchaba desde el patio, cual atrás había una quinta. La primera vez dije, seguro es mi mente. La segunda vez sí sentí el llanto como si estuviera a mi lado. Del miedo subí al segundo piso y me fui al baño a lavarme la cara, pero el llanto literal lo tenía cerca de mí. Entré al cuarto cual compartía con mis padres y pues ya no escuché el llanto. Me percaté que aparecía ese llanto entre 2:30 de la mañana. Cuando llamaba calculaba esa hora, que no llegara y ya me iba a mi cuarto. 4 años después, un amigo de la infancia me comentaba que tenía problemas y que la habían botado de su casa y me pidió quedarse. Como la casa era de mi abuela, le pedí permiso a ella y bueno, durmió en la sala, en el mueble el cual yo bajé a hacerle compañía. Él quedó en venir a las 9 de la noche y se apareció más de medianoche después. Nosotros salimos a cenar. Ya cuando regresamos ya eran casi las 2 de la mañana. Yo bajé la tablet que me había regalado mi mamá y bueno, estuve un rato en Facebook y él igual. En eso yo ya caía del sueño y cuando estuve a punto de cerrar los ojos escuché ese llanto de la chica esa. Yo me hice el tonto y no dije nada, y cuando quise cerrar mis ojos mi amigo me dice, ¿escuchaste eso? Yo me quedé helado y solo le dije que se haga el sordo. El llanto seguía y mi amigo, incómodo y seguro de sí, dijo lo siguiente: por el poder de no recuerdo qué, vete espíritu del mal. Y el llanto se apagó. Yo en mi mente me dije a mí mismo, así era el truco, pero no, el llanto volvió más fuerte y se escuchaba entre los dos, pero el sueño a mí me vencía y me quedé dormido. Al día siguiente en la mañana mi mamá me pasaba la voz porque tanto mi amigo como yo debíamos ir a trabajar. Pues yendo, mi amigo me habló lo que pasó en la noche y solo le dije, hace años escuché ese llanto y se lo comenté a mis papás, pero ellos solo se rieron de mí y gracias a ti pude comprobar que yo no estaba loco.
En esta última historia no nos describen haber visto una figura, pero sí escuchado un llanto. En lo que coinciden todas estas historias es que quizás nunca sepamos qué son realmente estas apariciones. Tal vez sean solo simples errores de nuestra percepción, o que estamos muy cansados o demás, o quizás la realidad sea mucho más compleja de lo que nosotros nos podemos imaginar. La verdad es que desde hace muchísimos años las personas de distintos lugares, distintas culturas, edades, creencias religiosas, niveles socioeconómicos y demás, lo que tú quieras, siguen describiendo encuentros similares entre sí, y cuando cientos de historias coinciden en los mismos detalles, pues es inevitable que uno no dude de las mismas. Y con esto llegamos al final de este episodio. Ahora quiero saber lo que tú opinas. ¿Alguna vez has visto una figura humanoide, una figura extraña? ¿Has sentido que alguien te observa cuando estás completamente solo? ¿O conoces una historia relacionada con persona sombra, el hombre del sombrero, alguna aparición inexplicable? Yo te leo en los comentarios también, te escucho en tus llamadas, te leo en el correo electrónico y ya sabes que recibimos todas las historias que nos quieras compartir. Si te gusta este episodio, no olvides seguir sintonizando la 18.7 para que disfrutes de todas las emisiones de Nocturno. Yo soy Jacqueline García y recuerda, no todas las sombras desaparecen cuando encendemos la luz. Buenas noches.